Bienvenidos al curso de astrología básico. Estamos en el quinto módulo. Esta sería la sesión número 9 y vamos a hablar en este video de uno de los aspectos mayores, que es el sextil. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Acá vemos un círculo en donde está determinado con el color turquesa, dos puntos. Y en esos dos puntos hay una distancia de 60 grados y se genera obviamente un ángulo. El ángulo en que se producen esos 60 grados indica movimiento, aspiraciones, proyectos, intentos, conversaciones, promesas, ofertas, diseño, planos, esperanzas, etcétera, etcétera. Iremos viendo poco a poco cómo va avanzando el video a qué se refiere el sextil. ¿Qué es esto de cuando dos planetas están a una distancia de 60 grados se convierte en un sextil? Que adelantando es uno de los aspectos armoniosos, el segundo aspecto armonioso dentro de la astrología y de los aspectos mayores. Ok, entonces tenemos un gran ángulo de 60 grados con una orbe de 5, incluso de 6, algunos le ponen menos, otros más. Recuerden el tema y en la sesión de las orbes o del video de orbes, que hablaba de que va a depender mucho de distintos criterios de las personas o de los autores en relación a la astrología en cuanto al número de grados de tolerancia para configurarse un aspecto. Estoy hablando de la orbe específicamente. Este aspecto mayor me habla de oportunidades. Oportunidades que no vienen por sí solas, pero son oportunidades que están ahí presentes. Veamos ahora un círculo. Vamos a observar si esta luna está en este punto y Mercurio está en este punto, podremos indicar que existen en un sextil y vemos acá entonces la configuración de lo que sería ese ángulo de 60 grados. Es la ubicación. De hecho, muchos indican que donde está el punto en el centro del círculo es donde podemos ubicarnos nosotros o deberíamos ubicarnos como nosotros, y que al ver el cielo, esa luna y ese Mercurio hace un ángulo de 60 grados con nosotros, y es allí como impregna la energía o se activa la energía que puede haber en la mezcla de estos dos planetas, en este caso una luminaria y el planeta Mercurio. Observamos acá una carta en donde estamos viendo dos planetas, en este caso Júpiter y Urano, y están unidos a través de una línea verde. Lo vemos acá con más amplitud y observamos que Júpiter y Urano se encuentran en el mismo grado, ambos están a 11 grados. Y esto es lo que configuraría en el caso de estar, porque uno del otro está a 60 grados, configura entonces el aspecto del sextil. ¿Cómo sé que hay 60 grados? Podemos hacerlo a través de una operación matemática que sería de los 11 grados de Piscis a los 11 grados de Aries, hay 30, y de los 11 grados de Aries a los 11 grados de Tauro serían 30 más, y ahí estarían configurados los 60 grados de este aspecto. Vemos acá que cómo se consideraría de forma gráfica, esto es verlo desde una forma tal vez un poco jocosa, cómo se configura el sextil. El sextil, veamos el niño que está en la parte de atrás, es el planeta número 1,
y la chica que está delante es el planeta 2. El sextil es eso, es una ayuda. Vamos a imaginar que esto sería un examen, o si fuese un examen, le pasa una información. Lo que haga la persona receptora de esa información es lo que va a determinar el sextil. O sea, ahí estaríamos hablando de una oportunidad, pero puede ser desechada la oportunidad. Vemos acá que el sextil es eso, irse en conjunto y buscar, moverse. Decíamos entonces que el sextil está configurado a 60 grados. Quiere decir, como decimos siempre, que todo planeta que se encuentre a 60 grados de otro estaría configurado el aspecto de sextil. Acá también podemos tomar o debemos tomar no solamente los planetas, las luminarias, sino los puntos astrológicos como sería el ascendente, el medio cielo, es decir, las cúspides de la casa 1, la cúspide de la casa 10. Incluso dentro de los aspectos se toman en cuenta los nodos lunares, Lili, los asteroides, todo es susceptible a entrar dentro del esquema de los aspectos, es decir, ser contabilizado la vinculación entre un punto y otro punto de la carta. Incluso se puede hacer, de hecho muchos lo hacen, las cúspides de las casas. El sistema de aspectos, es decir, cómo está vinculado de repente un planeta con una cúspide de una casa específicamente. Pero para ello es importante, es vital que tener la hora exacta, por lo que se requiere hacer rectificación de la hora, rectificación del tema natal, para tener una hora exacta y poder de esa manera verificar la posible conexión que existe entre un planeta y una cúspide de una casa. ¿Y ello por qué? Porque recordemos que los planetas son el plano cósmico, es el plano celeste. Entonces, la combinación de los planetas, la unión o la vinculación entre un planeta y otro no depende de la hora específicamente. Siempre va a estar esa vinculación, es decir, si en el cielo existe una cuadratura de un planeta con otro, por ejemplo, un sextil de un planeta con otro, la persona que nazca en ese momento tendrá. Ahora bien, ¿dónde lo va a tener? ¿En qué casa? Es otro tema diferente y es allí donde entra la hora como importante. Entonces los planetas y los signos están dentro del plano cósmico, plano celeste. ¿Qué hay dentro del plano terrestre? El plano terrestre está configurado por las casas astrológicas, por las casas donde se encuentra la persona a través de las coordenadas de tanto la fecha de nacimiento, porque es importante, lógico, pero un dato importantísimo es la hora de nacimiento, que determina la ubicación del ascendente y con él la distribución de los planetas en las casas, la distribución de las casas dentro de los signos, ¿ok? Y de los planetas. O bien, tenemos entonces que es un ángulo de 60 grados, una orbe de 5 o 6, ya indiqué que eso va a depender de cada autor y de lo que queramos ir haciendo. Obviamente, mientras menos orbe tienes, es decir, mientras el aspecto del sextil y todos los aspectos, pues esto es una regla para todos los aspectos, sea más partil o esté ubicado más hacia lo exacto, es mucho más fuerte. A medida que la orbe se va extendiendo, va perdiendo fuerza, ese aspecto se va debilitando. Es un aspecto de conciliación, según la tradición. El sextil es un aspecto de armonía moderada. ¿Por qué decimos de armonía moderada? Porque el aspecto armonioso por excelencia es el trígono, le sigue el sextil. Cuando veamos el trígono vamos a darnos cuenta que el trígono tiene 120 grados. Por lo tanto, la mitad de 120 es 60 y es lo que está constituyendo el aspecto de sextil.
Decimos que es un aspecto armónico. Vamos a ver en esto por qué es armónico, porque eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? No es armónico porque, bueno, porque sí, pues, porque alguien determinó que fuese armónico y así quedó. No, tiene esa armonía tanto del sextil, del trígono o con aspectos como, por ejemplo, inarmónicos como la cuadratura o la oposición, tienen un sentir, es decir, tienen un porqué. Y más que un porqué, tienen una razón, ¿ok? Para que tenga esa configuración. Ahora bien, decimos entonces que el sextil es un aspecto armónico que va a unir que dos signos de igual polaridad. Y cuando decimos dos signos es porque obviamente lo armónico se lo va a dar es el signo donde estén ubicados, la naturaleza de los signos que donde estén ubicados los planetas. Entonces decimos que une dos signos de igual polaridad, es decir, que va a unir masculino con masculino, femenino con femenino, y va a unir elementos compatibles. Los signos compatibles o la compatibilidad de los signos está dado porque el agua es compatible con la tierra, el fuego es compatible con el aire. Entonces, dentro de cuando notamos, vemos, observamos el sextil, siempre vamos a ver que la ubicación de los planetas va a ser en signos compatibles, en signos de la misma polaridad. Sin embargo, siempre existe una excepción a la regla, así como la regla dice que el sextil se me maneja a los 60 grados, pero hay una excepción a ella, que sería la orbe. También dentro del tema de los signos de igual polaridad o compatibles existe una excepción que vamos a ver al final de este módulo, a través de algo que vamos a llamar aspecto fuera de signo, es decir, que sería la excepción a esto que estamos conversando. Entonces tenemos acá que los signos de fuego y los de aire están en sextil uno con otro, lo mismo los de tierra y los de agua. Quiere decir que planetas ubicados en un signo de tierra y inmediatamente el signo de agua, ya sea a ambos lados, esté ubicado también un planeta a los mismos grados, van a estar en sextil. Entonces, con esta compatibilidad, los sextiles crean facilidades de comprensión, de recoger información, de expresión. Se dice que los planetas colaboran uno con otro. Con el sextil las cosas no se logran fácilmente. Esto es importante saberlo. ¿Por qué no se logran fácilmente? Porque es un aspecto de colaboración, ¿okay? Un aspecto de oportunidades, donde las cosas pueden lograrse fácilmente a través del trígono. Recordemos que este es la mitad de un trígono, un sextil. Entonces, por eso se habla de que no puede que no las cosas no se logren con tanta facilidad. Requiere movimiento, requiere acción. Entonces los planetas que lo constituyen se hallan en elementos diferentes, aunque compatibles, es decir, ahí se requiere la acción, porque si un planeta está en agua, el otro va a estar en tierra, aunque son compatibles, son diferentes elementos. ¿Okay? Por ello colaboran entre sí, pero al mismo tiempo requieren algún esfuerzo y proporciona cierto estímulo. Vemos acá, esto es como un repaso de los signos de la misma polaridad y los signos compatibles. Y decíamos que obviamente esto es importante a efectos de saber por qué un sextil es armónico. Entonces tenemos que por regla los sextiles se darán en signos de la misma polaridad, es decir, masculino y masculino o femenino y femenino, y compatibles o en elementos compatibles, es decir, agua, tierra, fuego, aire. Entonces tenemos los signos masculinos y que corresponden a fuego y aire son, en el orden en que están en el zodíaco, sería Aries,
Géminis, Leo, Libra, sería Sagitario y Acuario. Y los signos femeninos de tierra y agua, igualmente en el orden que está en el zodíaco, sería Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis. Veamos ahora otro punto que tiene que ver con esto de la geometría sagrada, lo llama algunos la geometría en que está creado el cosmos. El sextil resulta de dividir el círculo en 6 partes iguales, dando como resultado un aspecto de 60 grados. Es decir, si yo agarro el círculo y lo voy a dividir en 6 partes iguales, cada parte va a ser un ángulo o va a tener 60 grados. Si se trazan las líneas, ¿okay? Se unen esas líneas, todos los sextiles de esa circunferencia, se va a formar un hexágono entre ellos. Veamos esto de forma práctica. Acá tenemos lo que decíamos, la división, pero tenemos acá el ángulo de los 60 grados, como lo habíamos visto antes. ¿Okay? Entonces, si unimos estas dos líneas o esos dos puntos, tenemos un sextil. Pero si tomamos la unión del resto, acá nos encontramos con el hexágono, formando una, si lo vemos de otra forma, esa figura geométrica que vemos a la derecha. Los signos o planetas que están unidos por un sextil tienen una relación prometedora entre ellos. Fíjense bien, prometedora. Y el aspecto indica una interacción favorable que debe aprovecharse plenamente y que tiende a funcionar sin problema, ¿ok? Sin problema, eso sí. Si hacemos acción, movimiento, ¿para qué hacer algo? El sextil requiere, para que se lleve a cabo, está allí la promesa. Para que se lleve a cabo, debo hacer algo más. Para este aspecto está implícita la característica, ¿okay? De los signos de Géminis y Acuario. Cada uno de los aspectos está relacionado con un signo, ¿okay? Es como la característica de ese signo. No podemos decir, el sextil es geminiano, acuariano, no, pues tiene esa característica, así como ya habíamos indicado que la conjunción tiene la característica ariana. De este modo, el sextil se interpreta sobre todo como un aspecto de comunicación y de intercambio y sobre todo de movimientos. Hablábamos de que tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque tiene implícita, como decíamos, la característica de Géminis y de Acuario. Veámoslo de forma gráfica. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Si tomamos a partir del 0 de Aries y contamos 60 grados en ambos sentidos, ¿ok? De la dirección del zodíaco, llegamos a ¿qué cosa? Al signo de aire Géminis o Acuario. Entonces, ahí se forma con esa combinación, partiendo de la conjunción, es decir, que sería el 0 de Aries, Aries, y yo tomo 60 grados hacia arriba, es decir, los primeros 30 en la cúspide al 0 de Piscis, y luego tomo hasta el 0 de Acuario 30 más, me dan los 60. Igualmente hacia abajo, desde el 0 de Aries al 0 de Tauro serían 30, y del 0 de Tauro al 0 de Géminis serían 30 más. Esta es la razón de ser. Ojo, como lo dije en los otros videos, un sextil puede darse en cualquier punto del horóscopo. Lo que estamos viendo acá es sencillamente en un horóscopo de reposo, partiendo del 0 de Aries, cómo se estaría manejando esto. Entonces, el sextil obviamente va a representar la apertura hacia ¿qué cosa? La novedad. ¿Okay? Acá vemos la línea que conecta desde Aries hasta el 0 de Acuario y el 0 de Géminis. Y obviamente vemos allí
los signos involucrados. Los signos en este caso que van a darle esa característica a este aspecto mayor. Entonces decíamos que el sextil representa la apertura ¿hacia qué? Hacia la novedad. Dispone de una gran potencial de comprensión, es un aspecto muy intelectual. Intelectual hablamos de mental. Hay un intercambio de información entre los planetas que lo estarán formando. La interpretación de la energía geminiana y acuariana, habíamos hablado que tiene implícita la característica de estos dos signos, dados por los sextiles, nos lleva al elemento aire. Entonces nos lleva, por lo tanto, a las vinculaciones, a las posibilidades, a los procesos mentales rápidos, creativos y de renovación. Adicionalmente debemos decir que los 60 grados en geometría determinan la forma angular de mayor fluidez energética y es considerada tal vez una de las formas perfectas. Y una cosa que es un dato curioso, que por ese motivo, las abejas que son consideradas dentro del sistema animal, reino animal, uno de los animales más perfectos, hacen sus panales en hexágonos y de ahí sale la interpretación de que los sextiles son los aspectos favorables, benéficos y armónicos. Veamos ahora qué dice Ben Rangel sobre el aspecto de sextil. Y aclaramos, Ben Rangel fue un astrólogo árabe del fines del siglo X y principio del siglo XI. Él dice, le dice a los demás, juzga el aspecto de sextil tal como juzgaste al trígono. Solo que las significaciones del sextil son mucho más débiles o son más débiles. Como hablábamos, un sextil es la mitad de un trígono. Entonces, el sextil es el segundo aspecto armónico más importante, aunque no es tan potente ni pasivo como el trígono. El sextil es un aspecto que no suele percibirse a veces a nivel externo. Es un aspecto que actúa a veces mucho más a nivel mental y sobre las ideas. Los ritmos de sextiles se relacionan entonces con todo lo que hemos ya hablado de los signos que tienen sus características o toman características del elemento aire. Entonces se relaciona con el incremento de qué cosa, de actividad mental, los intercambios con los demás, el movimiento tendente a la acción, de disponer de planes o medios para establecer proyectos. Es la percepción que puede tener la persona de las oportunidades y obviamente aprovecharlas. Los sextiles nos hablan de pensamientos o propósitos de hacer cosas, inducen a idear, trazar, disponer de planes o medios para ejecutar una acción o una obra. Tener sextiles, es decir, tener muchos sextiles, no podemos decir e indicar que sea indicativo de una mayor o menor grado de inteligencia. Esto no lo podemos determinar de esta forma, pero sí va a señalar mucha actividad mental, mucho movimiento y numerosos intercambios personales. Con el sextil, los éxitos no llueven del cielo, sino que es necesario un poco de empuje de talento. Es preciso colaborar, movilizar alguna energía para alcanzar las metas deseadas o para que los problemas se resuelvan. Este aspecto vigoriza mucho la mente y favorece la inteligencia y el deseo de aprender, impulsa al nativo a comunicarse. Como en todos los aspectos, en los sextiles es importante qué planetas entran en juego, así como los signos y las casas astrológicas. Los sextiles generalmente son más fuertes mientras estén a menos grados, es decir, mientras más partiles sean, obviamente que la ubicación de
de esos planetas, mientras más partil sea, es mucho más fuerte. Por ejemplo, si la Luna está a 2 grados de Marte, es diferente a que si está a 5 grados. Estamos hablando de los 2 grados de orbe a 5 grados de orbe. Entonces, ¿cuál es más fuerte? Una Luna que está a 2 grados de Marte que una que pudiera estar a 6 grados. Y a medida que haya más grados, ¿ok?, va dejando de ser esa influencia del sextil. En la mayoría de los sistemas de cálculo de cartas natales muestran el aspecto del sextil con una línea verde. Vimos anteriormente y ahorita vamos a verlo otra vez, cómo está representado dentro de la carta natal, la carta astral, perdón, a través de una línea verde. Más pequeña que la del trígono. Adelanto que la del trígono también es una línea verde, pero es la mitad el sextil. Pero por favor es importante tener en cuenta que hay algunos sistemas que le cambian el color, ¿okay? Hablamos de sistemas, programas. La mayoría tienen como el punto clave o común que sea una línea verde, pero existen otros sistemas que le cambian el color. ¿Okay? Veamos acá estos dos son planetas que están unidos por un sextil. Vemos allí a Júpiter y a Urano. Lo que quiero mostrar en esta oportunidad es que ahí está la línea verde para el sextil, y en medio de esa línea verde vamos a observar el símbolo del sextil. Recuerde que cada uno de los aspectos tiene un glifo o símbolo, y en este caso este es el del sextil. Tenemos acá otro ejemplo, un ejemplo. Vamos a hablar de lo que sucede en los partiles y lo que sucede en los aspectos, en este caso sextil, cuando está en orbe. Entonces tenemos acá a Urano, a Mercurio. Urano está ubicado a 3 grados de Libra y Mercurio a 3 grados de Sagitario. Estando Urano y Mercurio, al encontrarse ambos en el mismo aspecto, en el mismo grado, perdón, en los mismos grados de esos dos signos, se dice que están en aspecto partil. ¿Okay? Recordemos que en los sextiles se acepta 5 o 6, dependiendo la escuela o dependiendo el sistema, de orbe, un margen de tolerancia, se permite eso. En este caso estamos hablando de un sextil partil, pero imaginémonos que Urano está igualmente a 3 grados de Libra y que Mercurio estuviese a 9 grados de Sagitario. ¿Okay? Seguiría existiendo el sextil, seguiría existiendo. ¿Por qué? Porque todavía estarían en orbe. Incluso extenderlas un poquito más, todavía estaría manejándose la orbe. Vemos ahora qué significaría una luna en sextil con Marte. Siempre es importante determinar, combinar las características de un planeta con el otro. En este caso serían las emociones de la luna con la energía física y el instinto de Marte. Pero si incluimos adicionalmente la casa 5 y la casa 7, esto implicaría que estos dos planetas de las emociones, el instinto, están ubicados en qué cosa? En las casas de los amores. Si los queremos manejar la casa 5 como los amores o como los hobbies, podemos también trabajarlos como los hobbies, la creatividad, los hijos, etcétera. Y las asociaciones pueden ser uno de los temas de la casa 7, puede ser también juicios, puede ser también enemigos declarados, puede ser también pareja. ¿Okay? Entonces hay primero la combinación de qué significa cada planeta, o cuáles son los significados universales de los planetas. Después vamos a lo que serían las determinaciones terrestres de esos planetas, es decir, porque están
trabajando, actuando, interpretando dentro de unas casas muy específicas. Si el sextil, por ejemplo, en este caso que está en Acuario y en Aries, yo también tengo que agregarle eso. Encontramos entonces con intelectos e independencias muy de lo Acuario e individualidad e impulsividad de Aries, ¿ok? Entonces el sextil va a ayudar a mezclar esas dos fuerzas y energías planetarias. ¿En qué cosa? No solamente las fuerzas de las energías planetarias, de lo que significa, sino de donde están interpretando ese libreto y donde están actuando, que serían las casas astrológicas.